Buenas, vengo a hablarles sobre el trabajo de nuevos yacimientos fosilíferos en Isla de la Juventud, Cuba, de los autores Lázaro William Viñola López, Luis Álvarez Lajonchere y quien les habla, Ernesto Aranda. Es un trabajo que ya está publicado desde el año pasado en la revista Journal of South American Earth Science y cualquiera que quiera profundizar o buscar más detalles lo puede encontrar. Desde 1917, en la Isla de la Juventud se registraron los primeros fósiles para esta localidad, para esta zona. Fueron los autores de Peterson y Holland que identificaron roedores como Boromis, Mesocapromis, Geocapromis, insectívoros como los nesofontes, algunos murciélagos como Artibius jamaicensis y Brachyphylla nana, y aunque no las identificaron, sí reportaron la presencia de gallinuelas, garzas y algunos caracoles. A lo largo de los años se han hecho más exploraciones, se han hecho más identificaciones, se han publicado más registros fósiles para la Isla de la Juventud. Entre los perezosos extintos están descritos los 4 géneros y especies válidas hoy en día para estos animales. Las principales contribuciones son las de Oscar Arredondo en 1975, la tesis doctoral de Carlos Arredondo en 1990 y en el 2007 el compendio de los mamíferos terrestres y autóctonos de Cuba de Silva, William Suárez y Stephen Díaz Francos. En el caso de las aves podemos encontrar registros de la gallinuela de Santo Tomás, Cyanolina sebrerae, registros del búho gigante cubano, el Ornimegalonis oteroi, y registros de el Citalopus, que es conocido comúnmente como tapaculo. Hasta hoy en día no existen registros de reptiles fósiles ni de caracoles fósiles para esta zona. Nuestro trabajo da los primeros registros, además de otros que también eran conocidos. Trabajamos básicamente en 2 localidades. Una en la ladera este de la Sierra de Casas, específicamente en la cantera de mármol activa, y la B en la punta norte de la Sierra de Bijagua. Ambas localidades son formaciones geológicas de mármol, los datos geológicos son de mármol jurásico, y que en ambas formaciones del mármol se encuentran disoluciones de esta roca. En el caso de la cantera de mármol de la Sierra de Casas encontramos algunos bolsones que pueden verse principalmente aquí en este frente de cantera, donde esos bolsones se rellenan o se rellenaron de sedimento contentivo de también fósiles de principalmente vertebrados y algunos invertebrados como son los caracoles. Nosotros trabajamos en la imagen que aparece en la izquierda inferior aquí, que era la zona de esa cantera donde desechaban los bloques que no iban a ser usados para la construcción o para elementos decorativos. Era el área de desecho principalmente, y ahí pudimos, en el caso de la segunda localidad, al norte de la punta, al norte de la Sierra de Bijagua, es un mármol negro que está justo enfrente del mar, es decir, recibe los embates de las olas, la acción directa del viento, del salitre, etc. Y esto provoca que la formación de mármol negro se vaya destruyendo y fragmentando poco a poco. Al hacerlo, deja expuesto también algunos bolsones rellenos de sedimento. En este caso el sedimento es verdoso o grisáceo, contentivo de algunos fósiles de vertebrados y de caracoles. Más o menos dentro de los resultados tenemos que para gastrópoda, que son los caracoles, encontramos varios ejemplares de la familia Helicinidae, como son Arcadia, Troskelpiana, Semitrocatela, y 2 especies de Priotrocatela, especies que son Torrey constellata y cónicas del norte de la Isla de la Juventud. También encontramos ejemplares de la familia Proserpinidae, como es Proserpina globulosa, de la familia Megalomastomatidae, como es el Phasimen procer, una especie que está bastante difundida en el archipiélago cubano. Encontramos ejemplares de la familia Anularidae, como es Chondropoma vespertinum, Opistosiphon pupoides, Opistosiphon moreliatum, de la familia Urocoptidae, con la especie muy esparcida por el archipiélago que es Nesocoptis pruginosa, y con 2 especies también icónicas para el norte de la Isla de la Juventud, como es Pineria terebra y Pineria beatiana. Estas especies, junto con las Priotrocatelas, son endémicas solamente de esta zona.
En la familia Oleacinidae encontramos las dos especies que viven hoy en día en nuestro país, Oleacina stramina y Oleacina solidula. Y también encontramos de la familia Sacrisidae la especie Sacrisia auricoma. Es una especie que de las que encontramos nosotros es la única que ha sido reportada anteriormente en el registro fósil, y también la encontramos aquí. También es una especie muy difundida y muy esparcida en el territorio cubano en el tiempo actual. De la familia Cepolidae encontramos la especie Psittacosis comis y Gyaneretia vicinta. Entre todas suman 8 familias, 15 géneros, 18 especies, todas endémicas de Cuba e incluso algunas endémicas solamente del norte de la Isla de la Juventud. Se observó una fosilización preferencial en las especies petrícolas por encima de las especies arborícolas y las especies de la hojarasca del suelo, tal vez por una cercanía de estas con los bolsones de disolución en el mármol, y también se observó una fauna muy similar entre la viviente y la encontrada fosilizada. De hecho, ninguna de las especies encontradas se considera una especie extinta ni extirpadas. Todas viven actualmente en la localidad. Entre los vertebrados encontramos los primeros registros de anfibios, de reptiles y del género de roedores Macrocapromis. Vamos a mostrárselos. En el caso de los anfibios de la familia Eleuterodactylae, género Eleuterodactylus, que son las conocidas ranitas cubanas, encontramos por el orden de la numeración un ángulo esplenio, que es un hueso de la mandíbula, un húmero, una escápula, una tibiofíbula y un fragmento de ilion que forma parte de la cintura pélvica. En el caso de los sapos, familia Bufonidae, género Peltophrine, que es el género de sapos descrito para el archipiélago cubano, encontramos una escápula bastante robusta y un fragmento de Calcaneus astragalus que forma parte del tobillo de estos animales. La única especie registrada actualmente para la isla es la de Peltophrine peltocephalus, y consideramos que esta puede ser la misma especie de los restos fósiles. En el caso de los reptiles de la familia Iguanidae, género Cyclura, encontramos también por el orden de la numeración un fémur, un ilion y un isquion que forman parte de la cintura pélvica, y elementos de la columna vertebral, algunos fusionados y otros no, de las regiones torácicas y lumbares. En el caso de los primeros 3 ejemplares nos permite saber que se trata de un ejemplar juvenil, un subadulto, debido a que todos los elementos óseos no están fusionados todavía. En las serpientes, hasta que también fueron encontradas, se encontraron ejemplares de la familia Boidae, género especie Equilaotros angulifer, que es en Majada de Santa María. Ahí encontramos un hueso compuesto que forma parte de la mandíbula posterior. Encontramos un pterigoide, que es un hueso del paladar de estos animales, y encontramos elementos de la columna vertebral también fusionados o aislados. Entre las serpientes también encontramos una vertebrita perteneciente al género Tropidophis o Majacitos bobos. Debido a la falta de caracteres diagnósticos no pudimos identificar ninguna de las 16 especies del archipiélago cubano, pero bueno, por lo menos sabemos que pertenece a este género. De las tortugas también encontramos un fragmento de un carapacho de una Chelonoides. Debido también a la falta de caracteres un poco más específicos no podemos asegurar que sea de Cubensis, aunque es lo más probable, que es la única especie extinta registrada para la isla. Entre los lagartos encontramos un dentario derecho del género Anolis, las conocidas lagartijas de jardín, y también encontramos una vértebra muy poco conservada que dio posibilidad de identificarlo solamente a nivel de superorden, que es Gecota. No pudimos avanzar un poco más allá. En los mamíferos encontramos un fragmento proximal de un fémur de Megalodon rodens, y también encontramos elementos variados de Neomnus liriformes, como son los astrágalos a mano izquierda y algunas piezas dentarias a mano derecha. Entre los roedores encontramos mandíbulas o hemimandíbulas de Boromis torrei, la más pequeña de las Boromis, y una hemimandíbula bastante bien conservada del género Macrocabromis. En el análisis tafonómico pudimos constatar que hay una preferencia por aquellos animales que eran más pequeños. En el caso de animales que supuestamente debían ser más grandes, lo que se encontraron fueron algunos ejemplares juveniles o algunos fragmentos muy pequeños de esos ejemplares, lo que quiere decir que en general en el sitio, en los depósitos, hay una selección por tamaño. Además encontramos
dos modos tafonómicos. Un modo 1 donde los ejemplares están con un tono predominantemente rojizo, están más fragmentados y menos conservados. Y un modo 2 donde los ejemplares se mostraban con más conservación, preservando algunas zonas puntiagudas e incluso superficies muy frágiles, como en el caso de los caracoles y los anuros, y además donde predomina un tono pálido en general. En el modo 1 también existen grietas, existen manchas oscuras o negras producto del óxido de manganeso y también un sedimento rojizo incrustado que puede ser proveniente del suelo. Y en el modo 2 ya les había dicho que predomina un tono pálido con superficies grandes de disolución, generalmente química. Esto puede responder a que en el modo 1 los ejemplares pasaban más tiempo fuera a la intemperie antes de ser sepultados, es decir, que el animal moría y pasaba un tiempo relativamente largo que no podemos especificar cuánto era, pero sí sufría los factores de la intemperie, como pueden ser la lluvia, el viento, el arrastre, fragmentación, etc. Distinto en el modo 2, donde se supone que el ejemplar haya tenido mucho menos tiempo sometido a los factores de la intemperie y en ese poco tiempo haya sido sepultado y sedimentado en los depósitos de los bolsones estos de sedimentos. También otro análisis tafonómico interesante es la disolución intensa que se observó en esta hemimandíbula de Boromis y en este incisivo de Neonuclis liriformis. Esa disolución intensa se comparó con otras investigaciones en el área y se encontró que en el artículo del 2013 de Morgan y Albury, ejemplares de roedores también tenían esta disolución intensa, pero producto de una disolución por digestión. Es decir, que estos roedores fueron presa de cocodrilos, que era lo que estaban estudiando Morgan y Albury, y luego los restos quedaron con estas marcas fosilizados. Es posible que en los sitios encontrados también haya sucedido eso, a pesar de que no se encontraron restos de cocodrilos. No obstante, son restos que se encuentran con mucha frecuencia en el registro fósil de nuestro país y aunque no se hayan encontrado aquí, no se descarta la posibilidad de su presencia. En el análisis geográfico, la poca consolidación del sedimento unido a la buena conservación en general de todos los ejemplares, junto con la similitud que existe entre la fauna fosilizada y la fauna viviente, nos indica que estamos tratando con una fauna pleistocénica. Durante el Pleistoceno ocurrieron una serie de transgresiones y regresiones, durante las cuales se pudieron generar puentes entre la isla principal y la isla de la Juventud. Consideramos que esta fue la principal vía de colonización de la fauna hacia esta zona donde la estamos encontrando hoy en día. Esperamos que el trabajo les haya sido de interés y agradable. Ya les comentaba que es un artículo publicado, así que cualquier detalle o interés pueden consultarlo. Muchas gracias.